3 oficiales de policía humillaron a Sylvester Stallone en un restaurante de Filadelfia a medianoche, sin saber que estaban a punto de descubrir algo en su mesa que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significa ser un verdadero luchador. Lo que encontraron esa noche fría de diciembre los dejó sin palabras y les enseñó una lección sobre el dolor que ninguna academia de policía podría haber preparado. El aroma a café, quemado y grasa rancia flotaba en el aire del Mickey's Diner, uno de esos lugares que permanecían abiertos las 24 horas para alimentar a taxistas nocturnos, trabajadores del turno de madrugada y almas perdidas que buscaban refugio en la calidez artificial de luces de neón. Las baldosas del suelo, desgastadas por décadas de pasos cansados, reflejaban débilmente las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes que parecían contar historias de soledad urbana en el rincón más alejado, junto a una ventana empañada que daba a las calles silenciosas de South Philadelphia. Se encontraba sentado un hombre que la mayoría reconocería instantáneamente, aunque esta noche parecía una sombra de las imágenes que el mundo asociaba con Sylvester Stallone, vestido con una chaqueta de cuero gastada y jeans desgastados. Tenía los hombros ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Sus manos, marcadas por años de entrenamiento y filmaciones, sostenían una taza de café que había dejado de humear hacía tiempo ante él. Sobre la mesa de formica rayada descansaba un cuaderno de cuero marrón, sus bordes suavizados por el uso constante. Ocasionalmente, sus dedos rozaban la cubierta con una ternura que contrastaba dramáticamente con la imagen pública del guerrero de pantalla. Su mirada se perdía entre las páginas y la ventana, como si navegara entre dos mundos, el de sus pensamientos privados y el de la ciudad, que dormía al otro lado del cristal. Fue entonces cuando las campanillas de la puerta principal anunciaron la llegada de 3 figuras que caminarían directo hacia una confrontación que ninguno de ellos podía prever. Los oficiales entraron riéndose de algún chiste interno, sus voces resonando contra las paredes vacías del local, sin sospechar que estaban a punto de encontrarse cara a cara con secretos que transformarían por completo su percepción de los héroes verdaderos. Los 3 oficiales se dirigieron hacia el rincón donde Stallone permanecía inmóvil, sus pasos resonando contra el linóleo con la confianza de quienes estaban acostumbrados a que su presencia alterara cualquier ambiente. Mike, el más alto del grupo, llevaba la delantera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras que sus compañeros Tony y Rick lo flanqueaban como si fueran a ejecutar una operación táctica en lugar de simplemente buscar entretenimiento. Bueno, murmuró Mike lo suficientemente alto como para que su voz cortara el silencio del restaurante. Miren lo que tenemos aquí. ¿No es ese el famoso Rocky Balboa? Su tono llevaba esa mezcla particular de sarcasmo y falsa admiración que solo surge cuando alguien cree tener ventaja sobre una figura pública. Stallone levantó la vista brevemente, sus ojos encontrándose con los de los oficiales, por un momento que pareció eterno. Sin decir palabra, asintió cortésmente y regresó su atención al cuaderno, como si la interrupción fuera simplemente otra parte de la rutina nocturna que había aprendido a navegar con paciencia. Oye, te estamos hablando, insistió Tony, acercándose más a la mesa. ¿No se supone que los tipos famosos como tú tienen séquitos, guardaespaldas, limusinas esperando afuera? Su risa fue áspera, diseñada para cortar. O tal vez esos días ya pasaron, ¿verdad? La tensión en el aire se volvió tangible como humo espeso. La única camarera de turno, una mujer mayor con cabello gris, recogido en un moño cansado, observaba nerviosamente desde detrás del mostrador, sin saber si debía intervenir o simplemente fingir que no escuchaba la conversación que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Rick
se deslizó hacia el lado opuesto del reservado, bloqueando efectivamente cualquier ruta de escape que Stallone pudiera haber considerado. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, apoyando sus codos en la mesa con familiaridad no invitada. «Siempre pensé que los héroes de acción vivían vidas más emocionantes. Pero aquí estás, solo en un lugar como este, a medianoche». Hizo una pausa dramática, observando la reacción de Stallone. «Se ve bastante patético. Si me permites la honestidad». Stallone cerró suavemente el cuaderno y lo movió ligeramente hacia su pecho. Un gesto casi imperceptible pero cargado de protección instintiva. Sus ojos, cuando finalmente se alzaron para enfrentar a los tres hombres, no mostraban ira, sino una tristeza profunda que parecía venir de lugares que los oficiales no podían comenzar a comprender. A la atención de Mike se desvió inevitablemente hacia el cuaderno de cuero que Stallone había movido protectoramente hacia su pecho. Bajo las luces fluorescentes del restaurante, el objeto parecía irradiar una importancia que contrastaba dramáticamente con el ambiente ordinario que los rodeaba. Las esquinas del cuero estaban suavizadas por años de manejo, y pequeñas marcas y rayones hablaban de una vida vivida intensamente, de momentos compartidos y secretos guardados. «¿Qué es eso?», preguntó Tony, señalando discretamente hacia el cuaderno. Su curiosidad había reemplazado parcialmente la malicia anterior, como si hubiera detectado algo que no encajaba con la narrativa simple que habían construido sobre el hombre frente a ellos. «Autógrafos para fans inexistentes». Stallone movió el cuaderno más cerca de sí mismo, sus dedos rozando la cubierta con una ternura que no pasó desapercibida para los oficiales. Había algo en ese gesto, una protección casi reverencial, que hizo que incluso Rick pausara en sus burlas. Era como si hubieran tropezado accidentalmente con algo sagrado, algo que el actor guardaba más cerca de su corazón que cualquier premio o reconocimiento público. «Es algo personal», respondió Stallone suavemente, su voz llevando una nota de advertencia sutil pero clara. No era una amenaza, sino más bien una súplica silenciosa de respeto hacia algo que claramente significaba más para él de lo que cualquier extraño podría comprender. A Mike se inclinó hacia adelante, su curiosidad ahora completamente despierta. «Vamos, no puede ser tan secreto. ¿Qué es? ¿Tu diario? ¿Memorias que nadie quiere publicar?» Su risa tenía un filo cruel, pero sus ojos permanecían fijos en el cuaderno, como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver en el cuero gastado. Contaba historias silenciosas bajo la luz tenue. Se podían ver pequeñas manchas donde dedos habían tocado las mismas páginas una y otra vez. Bordes ligeramente desgastados que hablaban de consultas nocturnas y momentos de reflexión profunda. Una cinta marcador de seda, descolorida por el tiempo, sobresalía ligeramente entre las páginas, sugiriendo que su dueño lo había cerrado apresuradamente al ver acercarse a los oficiales. «¿Sabes qué?», murmuró Rick, deslizándose aún más cerca en el asiento. «Me parece extraño que un tipo como tú ande cargando un diario por ahí. ¿Qué puede ser tan importante?». Su voz tenía esa calidad depredadora de alguien que había detectado vulnerabilidad y se preparaba para explotarla en Stallone. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando internamente con memorias demasiado preciosas para compartir, con extraños hostiles, mientras los tres oficiales se inclinaban inconscientemente hacia adelante, atraídos por el misterio que habían descubierto. La atmósfera en la mesa cambió abruptamente cuando Mike extendió la mano hacia el cuaderno, como si fuera a tomarlo para examinarlo más de cerca. El movimiento fue casual, casi despreocupado, pero el efecto en Stallone fue inmediato y visceral. Sus dedos se cerraron firmemente alrededor del objeto con una velocidad que sorprendió a los tres oficiales, como si un interruptor interno hubiera «Saito». «No», dijo Stallone,
su voz tranquila pero cargada de una autoridad que no había estado presente antes. Sus ojos, que habían permanecido serenos durante toda la confrontación anterior, ahora ardían con una intensidad protectora que transformó completamente su expresión. «¡Eso no lo tocas!». Mike retiró la mano lentamente, pero su sonrisa se volvió más cruel. «Vaya, parece que encontramos algo sensible». Se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos mientras estudiaba la reacción de Stallone con la satisfacción de un depredador que había localizado exactamente dónde atacar. «Debe ser algo realmente embarazoso para que reacciones así». Tony y Rick intercambiaron miradas, sus instintos policiales activándose ante el cambio dramático en el comportamiento del actor. Era como si hubieran estado burlándose de un león dormido y de repente hubieran visto sus garras. El cuaderno, fuera lo que fuera, claramente representaba algo que Stallone consideraba intocable. «Tal vez son cartas de amor de fans que ya no tienes», murmuró Rick con malicia calculada. «O mejor aún, tal vez es donde escribes todas las películas que nadie quiere hacer contigo anymore». Stallone movió el cuaderno hacia su regazo, fuera de la vista y el alcance de los oficiales, pero su postura corporal seguía irradiando esa protección feroz que había emergido del aparente vacío. Sus hombros se habían enderezado, y por primera vez, esa noche, parecía completamente presente en el momento, como si cada fibra de su ser estuviera enfocada en proteger lo que fuera, que contenía ese objeto de cuero gastado. «Escuchen», dijo, su voz manteniéndose controlada pero con un temblor casi imperceptible, que hablaba de emociones profundas, luchando por mantenerse contenida. «Pueden decir lo que quieran sobre mí, sobre mi carrera, sobre cualquier cosa. Pero esto». Sus dedos apretaron el cuaderno contra su pecho. «Esto es algo diferente». La vulnerabilidad cruda en su voz hizo que incluso Tony pausara, pero la curiosidad de los oficiales había sido despertada más allá de cualquier consideración por los límites apropiados. Habían encontrado el punto exacto donde el famoso actor se volvía completamente humano, y ninguno de ellos parecía dispuesto a dejarlo pasar sin explorar más profundamente lo que habían descubierto. Un movimiento sutil del aire acondicionado hizo que el cuaderno se abriera ligeramente mientras Stallone lo sostenía contra su pecho, revelando por un momento fugaz páginas llenas de escritura a mano. La caligrafía era clara y deliberada, completamente diferente de lo que los oficiales habían esperado ver. No eran garabatos casuales o notas rápidas, sino líneas cuidadosamente escritas que parecían haber sido compuestas con la precisión de alguien eligiendo cada palabra con intención. Enrique entornó los ojos, tratando de distinguir algo más en la penumbra del restaurante. «¿Esas son cartas?», preguntó, su voz perdiendo parte de la arrogancia anterior y siendo reemplazada por una curiosidad genuina que lo sorprendió. Incluso al mismo Stallone notó inmediatamente la mirada fija de los oficiales y cerró el cuaderno bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Habían visto lo suficiente para darse cuenta de que no se trataba de un simple diario o memorias profesionales. Las páginas estaban llenas de párrafos densos, como si fueran conversaciones escritas con alguien específico, pensamientos dirigidos hacia una persona que no podía responder. «Son páginas y páginas», murmuró Tony, su tono ahora desprovisto de cualquier malicia. Había algo en la forma en que Stallone protegía el cuaderno, en la manera en que sus dedos rozaban la cubierta con reverencia casi religiosa, que hizo que los tres hombres se detuvieran. Era como si hubieran tropezado accidentalmente con algo sagrado. Mike se inclinó ligeramente hacia adelante, pero esta vez su movimiento no tenía nada de amenazante. «¿Es correspondencia con alguien?». Su pregunta surgió más de curiosidad humana genuina que de deseo de causar dolor en los ojos de Stallone.
se cerraron por un momento, como si estuviera luchando internamente con memorias que eran demasiado preciosas y demasiado dolorosas para compartir con extraños. Cuando los abrió nuevamente, había una profundidad allí que los oficiales no habían visto antes, un abismo de experiencia emocional que transformó completamente la atmósfera de la mesa. Es complicado, fue todo lo que logró decir, pero esas dos palabras llevaban años de historia, pérdida, y una devoción que cambió fundamentalmente cómo los oficiales lo percibían. La cinta marcador de seda que sobresalía del cuaderno se movía ligeramente con cada respiración de Stallone, como si el objeto mismo estuviera vivo, pulsando con la intensidad emocional de su contenido. Los tres oficiales intercambiaron mirada, comenzando a darse cuenta de que habían juzgado completamente mal la situación desde el primer momento, y que lo que fuera que contenía ese cuaderno de cuero gastado podía cambiar todo lo que creían. Saber sobre el hombre sentado frente a ellos, a las luces fluorescentes del restaurante, se desvanecieron en la mente de Stallone mientras sus dedos trazaban inconscientemente la cubierta del cuaderno, transportándolo a una tarde dorada de 1990 en su casa de Beverly Hills. Sage tenía apenas 14 años. Entonces, con esos ojos intensos que había heredado de su padre y una sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras, estaban sentados en el estudio, rodeados de guiones y premios que para Sage eran simplemente parte del paisaje familiar de su infancia. «Papá», había dicho Sage esa tarde, levantando la vista de los dibujos que estaba haciendo, «¿alguna vez tienes miedo de que la gente no entienda quién eres realmente?» La pregunta había llegado de la nada, con esa sabiduría prematura que a veces mostraban los niños que crecían bajo los reflectores de Hollywood. Stallone había pausado en su escritura, sorprendido por la profundidad de la observación de su hijo. «¿Por qué preguntas eso, campeón?» «Porque veo cómo te miran cuando salimos», había continuado Sage, sus pequeñas manos gesticulando mientras explicaba sus pensamientos. «Como si fueras solo Rocky o solo Rambo. Pero yo sé que eres más que eso. Eres el papá que me lee cuentos cuando tengo pesadillas y que me enseña a boxear en el garage». Esa conversación había plantado la semilla de lo que se convertiría en el cuaderno. Stallone había comenzado a escribir cartas a su hijo, pensamientos sobre la paternidad, sobre el legado, sobre todos los consejos y palabras de amor que quería asegurarse de que Sage recibiera. Al principio fueron notas ocasionales, pero gradualmente se convirtieron en una práctica nocturna, un ritual sagrado donde derramaba su corazón en páginas de papel. «Quiero que sepas que tu valor no se mide por mis logros», había escrito en una de las primeras entradas. «Quiero que encuentres tu propia voz, tu propio camino, incluso si es completamente diferente al mío». Las cartas se habían vuelto más frecuentes después del divorcio, cuando las visitas se espaciaron y las conversaciones profundas se volvieron más raras. El cuaderno se convirtió en el lugar donde Stallone podía ser completamente honesto sobre sus miedos como padre, sus esperanzas para el futuro de Sage, y todas las palabras que a veces era demasiado orgulloso o demasiado ocupado para decir en persona. Los años habían pasado, las cartas habían continuado, pero nunca las había compartido. Se habían convertido en su forma privada de procesar la paternidad, de mantener viva la conexión con su hijo, incluso cuando las demandas de sus carreras lo separaban físicamente. Ahora, sentado en ese restaurante de Filadelfia mientras tres extraños observaban su dolor más íntimo, Stallone sentía el peso de todas esas palabras no dichas presionando contra su pecho. Stallone miró a los tres oficiales durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión que pesaba más de lo que cualquier extraño podría imaginar. Finalmente, con movimientos deliberados y cuidadosos,
abrió el cuaderno por una página al azar. Las palabras que se revelaron bajo la luz tenue del restaurante estaban escritas con la caligrafía clara y pensativa que los oficiales habían vislumbrado momentos antes. Querido Sage, comenzaba la entrada visible. Hoy cumples 25 años y me doy cuenta de que hay tantas cosas que nunca te he dicho. No sobre el trabajo, no sabrá Hollywood, sino sobre lo orgulloso que estoy del hombre en que te has convertido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres oficiales se quedaron inmóviles, como si hubieran sido golpeados por un rayo de comprensión que aún no podían procesar completamente. Sus sonrisas burlonas se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por expresiones de confusión y algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Mike fue el primero en hablar. Su voz, apenas un susurro, es «Para tu hijo». Stallone no respondió inmediatamente. En lugar de eso, pasó la página suavemente, revelando otra entrada fechada, años atrás. Espero que cuando leas esto entiendas que cada película que hice, cada riesgo que tomé, fue pensando en darte un mundo donde pudieras perseguir tus propios sueños sin miedo. Tony se pasó una mano por el cabello, evitando hacer contacto visual con Stallone. Las palabras en la página irradiaban un amor tan puro y una vulnerabilidad tan cruda que hizo que los tres hombres se sintieran como intrusos en un momento sagrado. No era un diario común, era una conversación de décadas con un hijo, pensamientos de un padre derramados en papel con la esperanza de que algún día pudieran cerrar la distancia que la fama y las responsabilidades habían creado. «Dios mío», murmuró Rick, su voz cargada de una comprensión dolorosa. «Live Mouse Media Horror. Burlándonos de ti. Y tú, llevo esto conmigo a todas partes», dijo Stallone suavemente, su voz llevando años de peso emocional. «Cada pensamiento que quiero compartir con él, cada consejo que desearía haberle dado cuando era más joven, cada palabra de amor que a veces soy demasiado orgulloso para decir en voz alta». Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, comenzando a darse cuenta de que habían estado burlándose de un hombre cuya vida claramente estaba llena de un amor y una responsabilidad paterna que ellos no habían sido capaces de ver. La camarera detrás del mostrador los observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la mesa en el aire del restaurante. Se había vuelto espeso con el peso del arrepentimiento y la comprensión tardía de que habían juzgado completamente mal a la persona sentada frente a ellos, con manos que temblaban ligeramente. Stallone pasó varias páginas hasta llegar a una sección donde la tinta parecía más fresca, las palabras escritas con una urgencia que contrastaba con las entradas anteriores. Los oficiales notaron inmediatamente el cambio en las fechas. A las entradas saltaban de 2011 a 2012, con una brecha notable que hablaba de dolor demasiado profundo para palabras. 13 de julio de 2012, leyó Stallone en voz baja, su voz quebrándose. Ligeramente ansage. «No sé cómo escribir esto. No sé cómo decirte adiós cuando nunca tuve la oportunidad de decirte todo lo que necesitabas escuchar mientras estabas aquí». El aire en el restaurante se volvió pesado como plomo. Los tres oficiales se dieron cuenta simultáneamente de lo que estaban presenciando. No solo cartas a un hijo, sino cartas a un hijo que ya no podía leerlas. Mike sintió que su estómago se contraía mientras la realidad de la situación se asentaba sobre él como una lápida. «Sigo escribiéndote porque no sé cómo parar», continuó leyendo Stallone, las palabras saliendo con la cadencia de alguien que había memorizado cada línea. «Los doctores dicen que fue tu corazón, pero yo sé que fue el mío el que se rompió. Tenías 36 años, 36 años, y yo pensé que tendríamos décadas más para arreglar las cosas que dejamos
sin decir. Tony se alejó de la mesa como si hubiera sido abofeteado. Sus ojos se llenaron de una comprensión horrible. Habían estado burlándose de un hombre en duelo, un padre que llevaba su dolor como un altar portátil, a donde quiera que fuera. Rick se cubrió la cara con las manos, incapaz de sostener la mirada hacia el cuaderno, donde décadas de amor paternal yacían expuestas. Cada película que veo ahora, continuó la lectura. Cada premio que recibo, cada momento de éxito se siente vacío porque no puedo compartirlo contigo. Te escribo estas cartas porque es la única forma que tengo de sentir que aún puedo ser tu padre. Stallone cerró el cuaderno suavemente, como si estuviera protegiendo algo infinitamente frágil. Sus ojos, cuando se alzaron para encontrarlos de los oficiales, estaban brillantes con lágrimas no derramadas, pero también con una dignidad inquebrantable que los hizo sentir más pequeños de lo que jamás habían creído posible. Ahora entienden, dijo simplemente, ¿por qué esto no lo tocamos? Los tres hombres permanecieron en silencio, enfrentando el peso aplastante de su propia crueldad, mientras la verdad se asentaba sobre ellos. Habían estado torturando a un padre que escribía cartas de amor a un hijo muerto, llevando su dolor más íntimo a través de las noches solitarias de una ciudad que no conocía su secreto. Más devastadora en el ambiente del restaurante, se transformó como si una campana invisible hubiera sonado, marcando el final de una batalla que nunca debería haber comenzado. Los tres oficiales se alejaron instintivamente de la mesa, sus cuerpos moviéndose hacia atrás, como si fueran repelidos por la fuerza magnética de su propia vergüenza. Las luces fluorescentes parecían más brillantes ahora, exponiendo cruelmente cada expresión de arrepentimiento en sus rostros. A Mike fue el primero en ponerse de pie, sus piernas temblando ligeramente, mientras luchaba por encontrar palabras que pudieran, de alguna manera, reparar el daño que habían causado al señor Stallone. Comenzó, pero su voz se quebró antes de poder continuar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que habían asumido lo peor sobre un hombre que llevaba el dolor más profundo imaginable con una dignidad que ellos no merecían presenciar? La camarera detrás del mostrador había dejado de fingir que no observaba. ¡Sas! ¡Oh! Llenos de una comprensión maternal que había visto demasiados dramas humanos desarrollarse en ese restaurante a lo largo de los años, se posaron en Stallone con una mezcla de respeto y compasión. Los pocos clientes restantes en otras mesas habían notado el cambio en la atmósfera, sus conversaciones reduciéndose a susurros mientras sentían el peso de algo profundo que había ocurrido en el rincón. Anthony se pasó las manos por el cabello, repetidamente, un gesto nervioso que traicionaba la tormenta emocional que se desarrollaba en su interior. No sabíamos, murmuró, aunque las palabras sonaron patéticamente inadecuadas incluso para él mismo. Rick permanecía inmóvil, su mirada fija en la mesa, como si pudiera borrar los últimos 30 minutos, solo con la intensidad de su arrepentimiento en Stallone. Permaneció sentado con una calma que irradiaba fortaleza en lugar de debilidad. A pesar de haber sido expuesto en su momento más vulnerable, había emergido de la confrontación con su dignidad, no solo intacta sino magnificada. Era como si hubiera estado luchando contra oponentes invisibles toda su vida. Y estos tres hombres hubieran sido simplemente otra prueba que había superado con la misma determinación silenciosa que había caracterizado tanto a Rocky Balboa como al hombre que lo había creado. Todos cargamos algo, dijo Stallone suavemente, su voz cargada de una sabiduría que solo viene del dolor transformado en comprensión. Sus dedos acariciaron la cubierta del cuaderno una vez más, antes de cerrarlo completamente. La diferencia está en cómo elegimos llevarlo. Los oficiales intercambiaron miradas que hablaban de una transformación fundamental en su comprensión, no solo de Stallone, sino de ellos mismos, y de lo que realmente significaba ser fuerte
En un mundo que a menudo confunde vulnerabilidad con debilidad, los tres oficiales permanecieron de pie junto a la mesa como estatuas rotas, cada uno luchando internamente con la enormidad de lo que habían hecho y la imposibilidad de deshacerlo. Mike abrió la boca varias veces como si fuera a hablar, pero cada intento de disculpa moría antes de llegar a sus labios. ¿Cómo se disculpa a alguien por burlarse del dolor más profundo de otro ser humano? Rick se acercó medio paso hacia la mesa, extendiendo tímidamente la mano como si quisiera tocar el cuaderno que había sido objeto de su curiosidad cruel, pero se detuvo a mitad del gesto. Sus dedos temblaron en el aire por un momento antes de retroceder, como si hubiera recordado súbitamente que ya no tenía derecho a acercarse a algo tan sagrado. «Señor Stallone», comenzó Tony, su voz ronca por la emoción. «Nosotros». A las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo podía explicar que eran oficiales entrenados para proteger y servir, pero habían pasado la noche atacando a un hombre inocente en su momento más vulnerable? Stallone levantó la vista hacia ellos, y por un momento sus ojos encontraron los de cada oficial individualmente. No había rabia allí, ni resentimiento. Solo una tristeza profunda mezclada con algo que se parecía extrañamente a la comprensión. Era como si hubiera visto este tipo de dolor antes, como si entendiera que a veces las personas atacan lo que no comprenden como mecanismo de defensa contra sus propios miedos. «Soy padre también», murmuró Mike finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «Tengo un hijo de 8 años y en su voz se quebró. No puedo ni imaginar». «No pueden», confirmó Stallone suavemente, sin crueldad en su voz, solo la declaración simple de una verdad que él había tenido que aprender de la manera más difícil. «Y espero que nunca tengan que hacerlo». Rick se quitó su gorra de policía, sosteniéndola contra su pecho en un gesto que parecía más apropiado para un funeral que para un restaurante de medianoche. «Lo que hicimos esta noche comenzó luchando por encontrar las palabras correctas. No tiene excusa. No importa lo que pensáramos sobre cualquier cosa, no tenía derecho». Los tres hombres permanecieron allí, suspendidos entre su vergüenza y su necesidad desesperada de encontrar alguna forma de reparación, mientras Stallone los observaba con una paciencia que hablaba de años aprendiendo a perdonar un mundo que a menudo no entendía el costo real de ser humano. El escrutinio público, la tensión en el aire, era palpable, cargada con la pregunta no formulada de si algún tipo de redención era posible después de lo que había ocurrido en el motor del Cadillac. Ronroneaba suavemente, mientras Stallone navegaba por las calles silenciosas de Filadelfia, las luces de neón de los comercios nocturnos, creando patrones de colores que danzaban sobre el parabrisas como recuerdos fragmentados. Sus manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria, como si fuera lo único que lo mantenía anclado al presente mientras su mente procesaba lentamente la confrontación que acababa de terminar en el cuaderno. Descansaba en el asiento del pasajero, su presencia tan familiar como reconfortante. Durante años había sido su compañero silencioso en estos viajes nocturnos, cuando el insomnio lo llevaba a buscar refugio en restaurantes de 24 horas, donde podía escribir sin interrupciones. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. Las páginas habían sido expuestas a extraños, sus pensamientos más íntimos examinados bajo la luz cruda del juicio ajeno. Se detuvo en un semáforo particularmente largo y cerró los ojos por un momento. De inmediato, la imagen de Sage apareció en su mente. No el joven actor que había sido, sino el niño de 14 años con ojos curiosos que una vez le había preguntado sobre el peso de la fama. «Papá, ¿crees que las personas famosas se sienten más solas que el resto?» La pregunta había sido profética de maneras que ninguno de los dos
podría haber anticipado entonces. Stallone había pasado décadas rodeado de multitudes que gritaban su nombre, pero las noches más silenciosas, cuando escribía en ese cuaderno, eran cuando se sentía más conectado con la única persona cuya opinión realmente importaba en él. Semáforo cambió a verde, pero Stallone tardó unos segundos en reaccionar. Detrás de él, un conductor impaciente tocó brevemente la bocina, devolviendo su atención al presente, pero los recuerdos ya habían comenzado a fluir como una represa, rota, mezclándose con la humillación reciente en el restaurante. «¡No entienden!», murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. «No entienden que cada palabra que escribo es una conversación que nunca podré terminar». Las calles de Filadelfia se extendían ante él como arterias de una ciudad que dormía, inconsciente del drama silencioso que se desarrollaba en el interior de cada vehículo que pasaba. Cada luz de ventana que vislumbraba representaba una vida, una historia. Alguien más navegando sus propias batallas nocturnas contra la soledad y la pérdida. El peso del encuentro con los oficiales se asentó sobre sus hombros como un manto. Familia. No era la primera vez que alguien juzgaba mal su silencio, su preferencia por la soledad, su tendencia a proteger ferozmente las cosas que más amaba. Stallone se sentó en su pequeño estudio, rodeado por los verdaderos tesoros de su vida. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de momentos cotidianos que valían más que cualquier premio. De Hollywood Sage, a los 5 años montando en bicicleta, a los 15 en su graduación, a los 20 en el set de su primera película. En el centro del escritorio reposaba una colección de cuadernos similares al que había llevado al restaurante, cada uno lleno con años de conversaciones unilaterales, con un hijo que ya no podía responder a la luz tenue de la lámpara del escritorio. Creaba un círculo dorado de intimidad en la habitación, como si fuera un santuario protegido del mundo exterior. Stallone abrió el cuaderno por una página nueva y tomó su pluma, la misma que había usado durante años para estas cartas nocturnas. Sus dedos se movieron automáticamente hacia las palabras que siempre comenzaban de la misma manera. «Quarry», Sage escribió, su caligrafía firme a pesar del cansancio emocional de la noche. «Esta noche 3 hombres me recordaron algo importante sobre el juicio y la comprensión. Me atacaron pensando que era débil por estar solo, sin saber que llevo contigo la fuerza más grande que un hombre puede tener». Pausó, observando las fotografías que lo rodeaban. En cada una, Sage sonreía con esa luminosidad que había caracterizado su vida demasiado breve. No había amargura en esas sonrisas, solo amor puro y la promesa de un futuro que nunca llegó a cumplirse. Los oficiales del restaurante vieron a un actor lavado cenando solo. Continuó escribiendo. «Pero tú habrías visto a tu papá haciendo lo que siempre hemos hecho, encontrando formas de seguir conectados, sin importar las circunstancias». Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su liberación, cayendo silenciosamente sobre el papel, pero sin manchar las palabras. Era como si incluso su dolor hubiera aprendido a respetar la sacralidad de estas conversaciones escritas. «El mundo me conoce como Rocky, como Rambo, como un símbolo de fuerza y determinación», escribió, su voz convirtiéndose en un susurro. Mientras continuaba, «pero tú me conociste como papá, imperfecto pero presente, luchando no contra villanos de pantalla, sino contra mis propios miedos de no ser suficiente para ti». Cerró el cuaderno suavemente y lo colocó junto a los otros. Una biblioteca de amor paternal que crecía página a página, noche tras noche. Afuera, Filadelfia dormía, inconsciente de que en una habitación silenciosa el verdadero Rocky Balboa libraba la pelea más importante de su vida, a la batalla diaria de convertir la pérdida en amor duradero, el dolor en propósito o la ausencia en presencia eterna en ese momento, rodeado por las evidencias de una vida vivida
con propósito. Stallone entendió que ya había ganado la batalla más importante de todas.